Hola, ¿cómo están? Yo soy Fanny y el día de hoy les traigo un video pensado para este mes del amor y la amistad. Pero dado que yo soy de las personas menos cursis en lo que respecta al cine, sí, pero en especial a los libros, decidí traer una lista de aquellos títulos en los que sí he podido, como con la carga de amor, con toda esa cuestión cursi o tal cual relaciones entre dos personajes que me han parecido buenas. Pongo un poco de contexto. A mí me gustaban mucho como este tipo de cursilerías y cositas así, pero cuando era como preadolescente. Después me di cuenta que además de que había como mucho cliché en este rubro, muchas veces no me dejaban nada nuevo en una historia de amor, sobre todo en la que la trama era pues la principal, o que la relación entre dos personajes era lo principal. No me dejaban nada más, porque era casi como la misma fórmula o fórmulas muy similares para lograrlo. Así que, bueno, decidí irme como por otros lados. No leo chick lit, que sería el equivalente a chick flick, pero en libros. Y sé que me pueden odiarme por esto porque tengo también muchas amistades a las que sí les gusta, pero bueno, van a ver ahorita como que desde qué perspectiva yo veo, o ahora que leo nuevos títulos, desde qué perspectiva veo si me está gustando, o bueno, siento que me esté gustando estas relaciones o esta trama amorosa, o no, o sí creo que es solo como otra fórmula nada más. Así que vamos a empezar. El primer libro, que puede resultar un poco controversial por lo que he dicho, pero ahorita explicaré mi decisión, es Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert. Creo que sabemos de esta película que es un chick flick por excelencia, pero incluso en la película y sobre todo en el libro, la relación entre Lizzie, bueno, nuestra protagonista, y otros personajes, toda la cuestión amorosa nos sirve meramente como una excusa para todo este viaje espiritual, todo este viaje interno y de amor propio que hace. Es mucho más allá, no se centra como o no depende de la pareja en turno que tenga Lizzie o de los personajes masculinos, sino que depende toda su evolución de ella misma. Así que eso es lo que me gusta de este libro. Fue cuando yo lo encontré y lo leí, creo que fue como un parteaguas también como en mi vida. Muchas veces damos demasiado peso a nuestras relaciones y este libro habla de encontrar el balance más allá de con quién estemos, más allá de si estemos en pareja o en soledad, con un compromiso con alguien o no. Por eso este sería como uno de esos libros en los que creo que el amor juega una parte fundamental, pero que no es el eje conductor de toda la historia. Otro título que me parece que para los que me conocen no va a ser una sorpresa es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Esta es una novela mexicana que me encanta, es de mi top en general. Y sí, claro que es una historia de amor, pero es una historia de amor en la que todo se va narrando de una manera muy peculiar. Esta historia, al principio se publicó en entregas, es decir, estas entregas se podían publicar en periódicos semanalmente o quincenalmente o mensualmente si era una revista, o si se publicaban en revistas. Se iba dando o se iba dejando ahí como un pedacito de la historia, normalmente en pequeños fascículos. Esto se hace con Como agua para chocolate. Y me gusta porque todo gira alrededor de la cocina y de la cocina mexicana. Así que cada uno de los capítulos empieza con una receta. Y esta receta no solo nos habla un poquito como de lo que va a suceder en la historia, el juego también, o el papel más bien que juega ese platillo específico dentro de nuestra historia. Y me encanta porque te pone los ingredientes, modo de preparación, te empieza a contar, o a decir cómo va la receta, y en eso envuelve y te empieza como a llevar como conociendo a nuestros personajes, situaciones, de momentos pausa y te dice, y no olvides después de hacer esto, no sé, meter la mezcla al horno, y te vuelve a
a contar o a seguir como con nuestros personajes. Eso me gusta muchísimo. Y por supuesto, en este caso sí el eje principal o el eje central de todo sí es una historia de amor, pero también nos va enseñando, sobre todo así como a manera de nuestras raíces así como mexicanas, mucho de cómo sigue siendo nuestro país en realidad como un matriarcado. Todas estas reglas de familia que se van pasando de generación en generación, algunas se dicen, algunas no, pero cómo van modificando nuestros caminos, las decisiones que tomamos, y también cómo hacer frente a ellas, ¿no? Cómo a veces sin necesidad de pues sí, odiar a alguien o pelear con alguien o de manera agresiva, liberarnos también como de estas trabas que a veces nos pone la familia. Vemos también todo el funcionamiento del rancho donde se desarrolla esta historia. Es en un lugar como muy muy cercano a la frontera con Estados Unidos, entonces también vemos un poquito de esto en la época de la Revolución, pero me gusta mucho porque justo va más allá de la simple historia de amor de persona A se enamora de persona B y bueno, ahí se coquetean y a veces como que se dan medio celillos y son felices para siempre. No, esta no es la típica historia. Se los recomiendo mucho. Y se lee muy rápido, tiene 200 páginas, es bastante cortito. Estas 12 entregas son los 12 capítulos que conforman la historia. Después tenemos Una elección juvenil. Yo casi no leo tampoco juvenil, pero en su momento cuando leí esta trilogía me gustó muchísimo. Creo que hace bastante crítica social, es un buen libro para jóvenes, como para cuestionarnos bastantes cuestiones sociales, cuestiones políticas y ver como en cierto extremo, en ciertas distopías, pues hacia dónde nos llevaría. Y se trata de la trilogía de los Juegos del Hambre. Yo aquí solo tengo 2, así que solo mostraré 2. Uno de ellos está firmado por Josh Hutcherson, que hizo del personaje de Pita. Pero sí, nada más tengo estos 2. Ahorita sé que salió como el otro libro que es o se centra en el presidente Snow, pero sinceramente no pienso leerlo. Creo que me voy a quedar como con la historia original, como la leí en su momento. Y aquí pues en realidad no es una historia de amor. Me gusta cómo llevan este rubro, porque al final estamos hablando de adolescentes en los que tal vez pues sí, la cuestión como del amor y del enamoramiento jugaría un papel mucho más importante, pero me gusta cómo Susan Collins lo lleva a cabo, porque al final de cuentas hay cosas como mucho más importantes en juego en ese momento, que puede ser pues hasta la vida de los mismos personajes, de las familias de los personajes, en los que no hay tanta cabida como para estar ahí romanceando, ¿no? Y también se me hace importante y hasta un poco triste cómo se desarrolla justo la historia de Katniss entre Pita y Gale, creo que se llamaba Gale. Ni me acuerdo de los personajes, pero bueno, entre estos otros 2 chicos, que tampoco soy así súper fan de los triángulos amorosos, pero se me hace un poco triste, hasta un poco como, no forzado, pero como que la historia los va arrastrando a que las cosas sucedan de esta manera, y como incluso como que decisiones políticas pueden llegar a afectar incluso esto, ¿no? Y bueno, el desenlace de con quién se queda ella, al final sí es por amor, pero creo que también es porque han vivido cosas muy similares estos 2 personajes. Tal vez el vínculo en realidad como de amor lo tenía con otro de los personajes, pero es como también estas decisiones te van como llevando a ciertas situaciones en la vida que igual y no es lo que hubiera pasado si no hubiera habido como este conflicto, ¿no? Entre pues sí, a manera como macro, digamos, como en el contexto en el que viven. Pero me gusta mucho cómo se trabaja, aún también como para hacer una novela juvenil. Creo que está muy muy bien escrito. Y nos vamos con un libro que yo creo que de la lista es el más cercano a
el chick flick como tal a la fórmula más habitual que tenemos de estas relaciones amorosas en la literatura o de manera como popular, ¿no? A la fórmula más popular. Y este es The Light We Lost de Jill Santopolo. Este libro lo leí porque, bueno, estoy en el club de lectura de Emma Roberts, que es Bellatrix, y este fue de las primeras selecciones que hicimos, o bueno, que se decidieron para leer en el mes. Creo que ya tiene como unos 4 años que lo leí. Y a mí lo que me encantó fue que la verdad la edición está súper bonita, pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Habíamos, o bueno, en general, de todas las selecciones de títulos que he visto en el club, hay unas muy muy buenas, entonces dije, vamos a darle una oportunidad y me gustó. Es un triángulo amoroso en realidad. Empieza el día del 11 de septiembre con toda la situación con las Torres Gemelas. Es en Nueva York y bueno, esta historia como que nos pone un poquito a pensar si estar con alguna persona a veces es como una cuestión de destino, si es normal que nos reencontremos con ellas, si no vamos a volver a verlas nunca más, si a pesar de que ya decidimos distinto, ¿qué pasa si seguimos teniendo o sintiendo ese vínculo fuerte con alguien? Y creo que todos esos cuestionamientos y esas dudas que se hacen los personajes es completamente lo que le da el motor a la historia, ¿no? Si quieren leer como algo más ligerito entre las selecciones que hemos hecho, y creo que en realidad de toda la lista esta sería la opción, creo que les va a gustar bastante. Me gusta mucho cómo escribe la autora. Al final sí me desespera un poco la protagonista porque desde un juicio meramente así, tal cual, juzgando al personaje, es como de ¿por qué estás haciendo esto, no? Pero creo que no cae, o sea, sí tiene como un porqué las decisiones y las dudas que va teniendo. No es meramente como por, bueno, pues me vale, o sea, me vale las personas o la persona con la que estoy comprometida en este momento, me vale si tengo familia, me vale si esto, si lo otro, ¿no? No, creo que no va más por ahí, es como a veces, pues esta cuestión de llevo tanto tiempo de conocer a esta persona que no sé qué hacer en esta situación, ¿no? Y al final es como termina actuando de qué es aquello de lo que menos me arrepentiría hacer, ¿no? Aunque sí al final me conflictó de todas formas, aún tratando de no juzgarla, pero es bastante interesante todo lo que desarrolla. Y les digo, de una manera muy ligera, entonces entre la elección y la lista de libros que elegí, ese sería como, digamos, el más sencillo de leer. Me parece que sí está en español. Yo llegué a ver incluso la edición alguna vez en Sanborns. No sé si alguna librería lo siga manejando, pero yo creo que no ha de ser difícil de conseguir en español. Después vamos con Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Prón. Este libro fue premio Alfaguara de novela en 2019. Yo me acuerdo que cuando lo vi dije, bueno, este sí tal cual es una historia de amor, o sea, tal cual como te lo presentan es la autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor. Y dije, esto me va a doler muchísimo, pero además yo no leo historias de amor. Aunque dije, para que una historia de amor como tal, así, que se muestra desde la frase 1 de esto va a tratar del amor, pues que haya ganado un premio Alfaguara me dio mucha curiosidad. Así que lo leí y la verdad sí es bastante como que desgarrador. Sí ibas viendo cómo cada una de estas personas, de las dos partes de esta pareja, van viviendo su duelo, van viviendo como tratar de superar la ruptura que acaban de tener, todo ese camino, y que en realidad justamente no se trata como de dejar de quererse, ¿no? Necesariamente, o bueno, a veces no se trata de dejar de quererse como tal. Me parece que está muy bien escrita. Puede estar un poquito pesada para... bueno, si ustedes leen como cositas más ligeras y así, puede ser un poco pesada, pero en realidad tampoco es muy larga. Creo que también tiene como unas 200 páginas, igual que Como agua para chocolate, y está escrita bastante bien. Me gustó muchísimo, aunque sí es triste. Se los tengo que reconocer, sí es triste. En general, es medio nostálgica. Yo creo que más de uno se va
identificar con esos momentos de una ruptura amorosa. Disculpen por el ruido, mis perritas a veces se pelean, están medio jugando por ahí. Sí creo que es fácil identificarnos en ciertas situaciones, ¿no? O también como en el que pensamos de, bueno, a esta persona no le importó para nada la ruptura, bla, bla, bla. También cada una de las dos partes, o incluso desde el género de cada persona, cómo es lo más probable que se viva una ruptura, ¿no? Y les digo como en general, porque hay tantas formas en que nosotros vamos experimentando estas situaciones que bueno, pero se las recomiendo bastante. Y el siguiente título en la lista sería Mujercitas, de Louise May Alcott. Saben que es de mis libros favoritos, me encantaría releerlo. Tengo mucho tiempo queriendo releerlo, pero no lo he hecho. Y aquí lo que me gusta mucho es que cada una de las relaciones que vemos narradas dentro de la historia tiene mucho más de trasfondo. Viene incluso como mezclado con la historia de otros personajes. Es esta secuencia como de acontecimientos que se van dando casi como tropezándose, así como piezas de dominó, que pues es lo que nos lleva a ese resultado final, ¿no? O incluso como también algunas relaciones que terminan no siendo como lo que esperamos, en especial por ejemplo el caso de Meg. Y como también aquí no es como tanto cosa del destino, ¿no? Sino también como de las decisiones. Vemos como toda esta época retratada en justamente esta lucha entre hago o hacemos como familia de mujeres lo que es convencionalmente correcto, o trazamos nuestro propio camino. Hay personajes que se van por una de las dos decisiones, hay otros que toman el segundo camino. Pero es interesante ver cómo estas hermanas van justamente desarrollando sus vidas en esta gama de decisiones que, bueno, algunas son lo común para su época y otras deciden un camino no tan fácil, ¿no? Pero sí es algo muy interesante, los personajes siempre me han gustado mucho. Y al final de cuentas no se centra como tal, o el hilo conductor no es una sola relación amorosa, sino más bien justamente como este choque, así como decía Ariel Winter en Modern Family en uno de los capítulos, así tal cual es este matriarcado que tiene que darse pues un poco a fuerzas porque el papá no está con ellas la mayor parte de la historia. Este matriarcado forzado que debe darse dentro de una sociedad patriarcal, ¿no? Y pues creo que lo describe muy bien, tal cual. Let's play dolls. Actually, I want to read you one of my favorite books. It's called Little Women, and it's about 4 sisters who overcome poverty and the patriarchy. Nope. Dolls. Y nos vamos a ir por los dos últimos libros que son bastante conocidos. El primero sería El diario de Ana Frank. En el diario de Ana Frank hay una pequeña historia de amor que me gusta mucho porque me da como mucha tranquilidad dentro de todo lo que está viviendo esta niña. Como al final de cuentas, sea la situación en la que esté, pues ella es una adolescente, es una preadolescente que está teniendo como toda esta apertura a cambios dentro de ella, a sensaciones, emociones nuevas. Y a pesar de toda la oscuridad que puede rodearla, esto brota. Entonces me gusta mucho. De la misma manera no es nuestro hilo conductor, pero vamos viendo como reflejados esos pequeños momentos de luz también que pueden significar este pequeño vínculo que se crea dentro de toda su situación, ¿no? En general, a grandes rasgos sería eso. Pero bueno, si ya lo leyeron, yo creo que ya saben a qué me refiero y a qué personaje, o bueno, a qué persona me refiero, ¿no? Con el que ella hace un vínculo. Y nuestro último libro de la lista sería El Gran Gatsby. Me encanta esta historia de amor, creo que también es, aparte de que está bellamente escrita, sé que a muchos no les gusta cómo escribe Scott Fitzgerald, pero a mí me encanta. Fitzgerald o Fitzgerald, no sé cómo se pronuncia, cuál de los dos es el correcto, pero también vemos mucho de todas las cualidades humanas, de lo más humano en nosotros, también de
cómo a veces por más que queramos una cosa, toda esta justamente cadena de decisiones de las personas que están alrededor de nosotros, de personas que a veces ni siquiera nos acordamos que tienen una consecuencia como tal en nuestras vidas, cómo todo va repercutiendo alrededor de nosotros. También en qué recae la grandeza de una persona, en qué recae también como el que alguien decida o no jugársela por alguien. No sé, creo que tenemos una gama de personajes bastante amplia. El narrador me gusta mucho, Nick me cae muy bien. Perdón, no sé si se va a escuchar porque mis perritas se pusieron a ladrar. Pero les decía que también el inicio me gusta muchísimo. Como Nick justo nos cuenta que su padre le previno de juzgar anticipadamente a una persona porque nunca se sabe qué más hay en esa historia o qué batallas ha tenido que pasar esta persona. El personaje de Gatsby me encanta y creo que también es como una historia de amor en la que probablemente suframos un poco. Hay partes muy bellas, pero también hay otras en las que vamos a sufrir un poco. Pero todo tiene como un porqué. Y me gusta mucho esta novela, creo que es igual de mi top de las mejores que he leído. Y tal cual todo lo que se nos enseña a través de esta relación o de este vínculo así de amor. Y bueno, eso sería todo por este video. Si ustedes son como de leer mucho como novelas de amor o no, o lo contrario, me encantaría saber también para tener como más opciones para leer en el futuro. Estas son las mías y nos vemos en el siguiente video.